Buenos días, bienvenidos nuevamente a una transmisión más. El día de hoy tenemos un tour bíblico que parte del libro de Primera de Corintios en el capítulo 12. Vayamos a la lectura de la palabra del Eterno. Dice así la palabra del Eterno Yahweh: No quiero, hermanos, que ignoréis. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, Y como podemos ver en este momento, ciertamente el apóstol Pablo está hablando y declarando la necesidad de la información que nosotros debemos de dar a los nuevos convertidos. La información acerca de que los nuevos convertidos, al aceptar a Cristo en su corazón y al aceptar ser bautizados en el agua, tienen que aceptar también el bautismo que proviene del Espíritu Santo. Porque este mismo bautismo les va a poner la revelación de quién es el Rey de Gloria, para que ellos tengan el derecho de poder llamar a Jesús Señor. Vayamos a una cita bíblica que se ubica en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en los versículos 15 y 16. Dice así la palabra del Eterno Yahweh: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es por eso que es tan necesario que tú y yo debemos conocer y dar a conocer esta información a los nuevos convertidos. Y es este mismo espíritu el que nos da el derecho de llamar a Jesús Señor. Porque el Espíritu Santo ha puesto una señal, la cual manifiesta un pacto que garantiza que ahora hemos recibido el derecho y la confirmación de que como hijos de Dios podemos tomar promesas bíblicas y títulos que antes nos eran prohibidos, mas ahora el Padre de la gloria, por medio de su Espíritu Santo, nos ha dado esa legalidad. Vayamos al libro de Segunda de Corintios en el capítulo 1. Y dice así la palabra del Eterno Yahweh. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazón. Y es aquí precisamente donde podemos ver la confirmación de un pacto que Dios ha hecho con todos aquellos que han recibido el poder de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que tú y yo tengamos derecho a las promesas, a las declaraciones, a las legalidades de Dios, cuyas legalidades es tener la autoridad de su Hijo Jesucristo y el poder de su Espíritu. Pero solamente siendo bautizados a través del Espíritu Santo es como podemos recibir estas grandes manifestaciones. Regresemos a la lectura de la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 12. Dice así la palabra del Eterno Yahweh en el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Hay un conjunto de diversidades. Número 1, como pudimos notar, hay dones, hay ministerios, pero también hay operaciones. Pero estas tres cosas son manifestadas a través del poder y la gloria del Padre eterno. Número 1, vayamos y conozcamos los dones del Espíritu Santo. Dice así la palabra del eterno Yahweh: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el Espíritu mismo, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nuevamente, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y es aquí donde podemos notar los 9 dones del Espíritu de Dios. Y los dones del Espíritu Santo tienen cierta categoría. Hay dones de revelación, hay dones de poder, pero también podemos notar dones de inspiración. Vayamos a los dones de revelación. ¿Cuáles son estos dones? Número 1, palabra de sabiduría. Ese es uno de los dones de revelación. Número 2, palabra de ciencia. También pertenece a los dones de revelación. Número 3, discernimiento de espíritus, que también es de la familia de los dones de revelación. Ahora conozcamos los dones de poder. ¿Cuáles son estos? Es el don de la fe, el don de los milagros y el don de las sanidades, y pertenecen a la categoría de dones de poder. Llevamos hasta este momento 6 dones. Ahora vayamos a los dones de inspiración. Es el don de profecía, el don de género de lenguas y el don de la interpretación de lenguas. Estos son los dones que tienen la categoría de inspiración. Pero también vimos que la palabra de Dios nos habló acerca de ministerios. Vayamos y veamos cuáles son estos ministerios. Pero vayamos a la lectura nuevamente de 1 Corintios en el capítulo 12. Dice así la palabra del eterno Yahweh: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Acompáñenme, si son tan amables, al libro de Efesios, al capítulo 4 en el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta palabra tan potente se encuentra en el libro de Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13. Y es así como ciertamente la palabra describe estos ministerios, los cuales son 5, como ya pudimos leer. Número 1 es el de apóstol, después sigue el de profecía, después continúan los maestros, después los pastores y los evangelistas.
porque Dios mismo fue colocando cada uno de sus ministerios como Él quiso. Hay rangos, hay categorías, pero Dios mismo es quien instituye o decreta quién va primero y quién va después. Ahora bien, también la palabra de Dios nos habla acerca de que existen diversas operaciones en el mismo Espíritu Santo. ¿Y cuáles son esas operaciones? Bueno, el Espíritu Santo tiene la facultad de convencernos. También tiene la facultad de redarguir, pero también de enseñar, también de mostrar, pero también de revelar. Nos da ciertamente el consuelo que necesitamos. Cuando necesitamos fe, Él nos provee la fe. Necesitamos amor, Él tiene los frutos del amor, de la fe, de la esperanza. Él nos asegura que hemos sido adoptados y que esta adopción hoy nos da el derecho de llamar a Papá Dios, Abba Padre. Nos fortalece en nuestras debilidades, pero también nos instruye, nos capacita. Él también habla. Él también nos habla a nuestro corazón, pero también proféticamente anuncia cosas que están guardadas en el corazón de Dios para revelarlas a los hombres. Recibimos poder a través del Espíritu Santo. Poder para hacer milagros. Poder para llevar la palabra hasta los confines. Nos escudriña. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Y hay algunas citas bíblicas en las cuales tú y yo podemos leer. En el libro de Juan, capítulo 16, 8, vamos a encontrar que el Espíritu Santo nos convence y nos redarguye. En el libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 26, vamos a ver que el Espíritu Santo tiene la habilidad de enseñarnos. El Espíritu Santo tiene la habilidad de revelar y mostrar cosas en el libro de 1 Corintios capítulo 2, en los versículos 10. Recibimos una adopción, y esto lo revela el libro de Romanos en el capítulo 8, versículo 15. El Espíritu Santo tiene o produce frutos, los cuales los podemos encontrar en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en los versículos 22 y 23. Recibimos poder del Espíritu Santo, y eso lo podemos ver. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8, y también podemos observar que Él es nuestra ayuda ante las debilidades, y eso lo muestra el libro de Romanos, capítulo 8, en el versículo 26. Y en realidad es que hay muchísimas operaciones que están conformadas en el Espíritu Santo. Alrededor de 66 operaciones distintas y diversas que el Espíritu Santo hace sobre la vida de los creyentes. Ahora bien, vayamos un poco más adelante y regresemos nuevamente al capítulo de 1 Corintios, en el capítulo 12. Dice así la palabra del eterno Yahweh: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además,
el cuerpo. No es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no seré del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Como podemos observar, a raíz de este capítulo y de los versículos que acabamos de leer, todos tenemos diferentes funciones dentro de una iglesia, pero cada operación que se realiza es a través del Espíritu Santo. Y es Dios mismo quien instituye a cada uno donde va en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Ni uno es más, ni uno es menos. Todos son totalmente dispensables para el cuerpo y el desarrollo de la formación de la iglesia de Cristo. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño examen, el cual el apóstol Pablo nos dejó desde hace ya varios años. Va a sonar algo extraño, pero en este capítulo podemos encontrar 7 preguntas, las cuales yo puse que es un examen que Pablo dejó a cada uno de nosotros. Así que bienvenidos al examen de Pablo. Dice así la palabra del eterno Yahweh: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y aquí es donde empieza el examen del apóstol Pablo para cada uno de nosotros. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Este es el examen. Y si tú quieres hacerlo ahí en donde estás y quieres contestar estas preguntas, pues adelante. Yo me tomé a la tarea de contestar estas preguntas conforme a la palabra de Dios. Y número 1, el apóstol Pablo nos deja en este examen la pregunta de ¿son todos apóstoles? Pues la verdad es que no. Porque Dios es quien asigna los ministerios. Y eso lo podemos ver en el libro de Lucas 6:13. Vayamos para allá, vayamos a la lectura de la palabra. El libro de Lucas,
capítulo 6, en el versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Como podemos ver, es Dios mismo quien asigna la categoría y el ministerio que cada uno de nosotros vamos a llevar. Y la función y la operación determinada que Dios va a poner en ti y en mí. Vayamos a la lectura misma de otra cita bíblica en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 28. Dice así la palabra del eterno Yahweh. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y como podemos ver nuevamente, la respuesta es, no todos somos apóstoles. ¿Por qué? Porque Dios es quien asigna las funciones, las operaciones y los ministerios y los dones. Vayamos a la segunda pregunta que el apóstol Pablo nos deja en este examen. ¿Son todos profetas? No. Bueno, al menos yo contesté que no. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que procuremos profetizar. Vayamos al libro de 1 Corintios en el capítulo 14. Dice así la palabra del eterno Yahweh. 1 Corintios capítulo 14, versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Así que, hermanos, procurad profetizar. Ahora vayamos a la lectura de 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y como podemos ver, no todos somos profetas, pero sin embargo la palabra de Dios nos muestra que debemos profetizar. Y no se nos prohíbe. Tú y yo, aunque tengamos otra función en el cuerpo de Cristo, aunque tengamos otro ministerio, dice la palabra que procuremos profetizar. Ya llevamos hasta este momento 2 preguntas y dos respuestas. Vayamos a la tercera pregunta. ¿Todos maestros? ¿Seremos todos maestros? Y aquí yo contesté que sí. Y voy a dar la explicación del por qué contesté que sí a este examen. Porque desde un principio el Rey de Gloria nos encargó enseñar y capacitar a los nuevos convertidos. Eso te convierte a ti en un maestro. Estás enseñando lo que has aprendido de otros. Dice así la palabra del eterno Yahweh en el libro de Mateo, capítulo 28. Vayamos a la lectura. Veintiocho, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Esto nos hace a ti y a mí maestros. Así que ante esta pregunta yo respondí que sí.
Vayamos por la número 4. ¿Hacen todos milagros? Y la verdad es que no. Pero sin embargo Jesucristo estableció que el que creyera en Él haría también las obras que Él hacía. Y en este caso también nosotros, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, en la legalidad del Padre, podemos ir, orar por los enfermos, y los enfermos en ese momento son sanados a través del poder del Espíritu Santo. Vayamos al libro de Juan 14, capítulo 14. En los versículos 12 y 14. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en mí. Creed las obras que yo hago, dice el Rey de Gloria, porque mayores harán ustedes. Así que tenemos de alguna forma la autoridad de Cristo y el derecho que el Padre nos ha dado a través del poder de su Espíritu Santo para poder ir, orar por los enfermos y los enfermos sean sanados. Ahora vayamos a la quinta pregunta del examen que este apóstol llamado Pablo nos dejó. ¿Tienen todos dones de sanidad? Pues la verdad es que no. Pues sin embargo el Rey de Gloria nos muestra que Él nos ha otorgado su derecho de autoridad para que los enfermos sanen. Vayamos al libro de Marcos, capítulo 16. Y dice así la palabra del eterno Yahweh: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos, pongamos mucha atención aquí, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En el nombre de Jesús. ¿A través de qué? Del poder del Espíritu Santo. Porque el Padre de la Gloria nos ha dado legalidad, nos ha dado el derecho de tomar la autoridad de Cristo, pero también nos ha dado el derecho de tomar el poder de su Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, cuando tú y yo estamos orando por una persona enferma, esa persona en ese momento tiene que llegar su sanidad en el momento y en el instante en el cual nosotros estamos orando y creemos que ciertamente Dios puede hacer una operación de sanidad en el nombre de Jesús. Y eso es lo correcto. No tenemos el don de sanidad, pero tampoco el don de milagros. Al menos yo no los tengo. Pero tengo la autoridad de Cristo. Pero tengo el poder y el derecho que el Padre me ha dado de utilizar el poder de su Espíritu Santo, y los enfermos tendrán que sanar, porque la palabra lo está declarando. Amén. Vayamos ahora a contestar la sexta pregunta. Y aquí es donde ciertamente todos nos vamos a ver reflejados. ¿Hablan todos lenguas? Sí hablamos todos en lenguas. ¿Por qué? Porque son una señal del bautismo del Espíritu Santo. Y eso lo podemos encontrar en 1 Corintios, en el capítulo 14. Vayamos a la lectura de la palabra. 1 Corintios, capítulo 14. En el versículo 22. Así que las lenguas son por señal. ¿Cómo dice la palabra?
Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Pero regresemos, dice, las lenguas son por señal de que el Espíritu Santo está sobre tu vida, por señal de que el Espíritu Santo en ese momento se ha activado en tu vida. ¿Por qué? Porque has entregado tu vida a Cristo. ¿Por qué? Porque ciertamente has sido bautizado y ciertamente has entregado con gran convicción tu vida al Rey de Gloria. Y entonces el Padre viene a tu vida y derrama el poder de su Espíritu Santo y te da el don de lenguas, que es por señal de que el Espíritu Santo ha llegado a la vida de una persona que ha recibido a Cristo en su corazón. Amén, amén. Ahora bien, vayamos. Tengo aquí otra cita bíblica que responde a la pregunta de Pablo. Esa cita se encuentra en el libro de Marcos, en el capítulo 16. En el versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y eso está establecido. Y la pregunta de Pablo es, sí, ¿hablan todos lenguas? Sí, sí hablamos en lenguas, porque es señal del bautismo del Espíritu Santo. Ahora vayamos a la séptima pregunta de este examen, y con esta pregunta concluye el examen que el apóstol Pablo nos dejó. ¿Interpretan todos? No. Sin embargo, debemos pedir en oración la capacidad de interpretar las lenguas. Vayamos a la lectura de 1 de Corintios en el capítulo 14. Primera de Corintios 14:13. Dice así la palabra del eterno Yahweh, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Nuevamente, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Ante la pregunta que Pablo nos dejó en este examen, si todos interpretan, pues la verdad es que no. Pero tenemos la capacidad de poder orar a Dios y pedirle que nos dé la interpretación de la declaración que el Espíritu Santo está diciendo. Fue asombroso este examen que no sé cuántos de ustedes hayan hecho, pero la palabra de Dios deja algunas preguntas en las cuales tú y yo debemos responder. No están ahí simplemente para adornar un capítulo. Debemos tomarnos la tarea muchas veces de contestar a estas preguntas y de forma amorosa yo te hago la invitación a que en algún momento cuando tengas tiempo en tus meditaciones diarias puedas hacer este examen y puedas tú mismo calificarte. Yo ciertamente evalué 2 sís, 2 sí y 5 nos, pero en realidad me di cuenta que ante cada vez que yo decía o respondía no, era un sí a través de la autoridad de Cristo y el poder mismo del Espíritu de Dios. No hay una negativa, porque para Dios no hay imposibles. Así que el día de hoy sean bendecidos y que este tour bíblico haya podido manifestar a través de la voz del Espíritu Santo la enseñanza. Dios les bendiga. Buen día. Hasta la próxima.